Continuando con el tema Alianza del Pacífico, tenemos como panelista al ministro Luis Maullate Vargas, a quien le cedemos el uso de la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Muy buenas noches, agradecer sin duda por la invitación de los panelistas por compartir la mesa conmigo. Yo quisiera comenzar, ser puntual igual por el tiempo asignado, y de repente comenzar por el tema de la informalidad. Soy economista de profesión, así que haré una digresión antes de entrar al tema de la Alianza del Pacífico. Y sin duda comparto que es un reto que tenemos como Estado. 65% de la economía aquí lo es informal. Ahora, también dicho esto, es claro que la receta tiene muchos componentes, ¿no? Es el entendimiento de políticas de largo plazo, políticas públicas sectoriales, nacionales, regionales, incentivos laborales, enfoques de desarrollo sostenibles. Los acuerdos de integración son parte de esta receta. O sea, digamos, no es algo, o sea, no es la única, sin duda tiene que confluir hacia esa dirección. Así que me pareció, interesante también comentar este tema en ese contexto, ¿no? Yendo propiamente a los temas, de la alianza, yo quería un poco aprovechar para comentarles un poco la perspectiva nuestra y compartirla con ustedes, ¿no? Que es un poco también el sector de la academia. Sin duda, ustedes conocen, el Perú es un país de renta media, es un país que tiene sus exportaciones e importaciones cubiertas por acuerdos comerciales bilaterales regionales en cerca del 95%. Es por tanto un país que también tiene que aprovechar todo espacio que tenga, bilateral, regional, multilateral, asumiendo retos un poco en esa dirección, ¿no? Perú aspira a ser parte de la OCDE, pero está en el camino de convertirse, en un socio también del TPP-11 o CP-TPP. Y un poco, si ustedes quieren, la alianza es un poco una herramienta también en esa dirección, ¿no? Este es un esfuerzo en el cual, por el lado del Estado, somos 3 sectores los que estamos, participando: comercio, cancillería y economía. Cada cual, en su área de trabajo siempre coordinada, especialmente en este contexto de la presidencia pro tempore. Nosotros tenemos más de 30 grupos de trabajo en general en diferentes temáticas, sea género, sea cultura, sea cooperación, sean temas regulatorios, pymes. Aquí tenemos a Lisandro que responderá sobre ese tema más ampliamente, temas de economía. Es una iniciativa que busca construir sobre aquello que el Perú viene realizando, en la cual participan, muchos de los sectores involucrados en esta temática. Yo quería referirme un poco tomando el tema del panel, modelo integrador de nuevos retos, un poco referirme a los retos que teníamos como alianza. De ahí había identificado 5 o 6 de ellos. Un poco quería compartirlos con ustedes, un poco las preocupaciones que guían los esfuerzos que tenemos hoy como presidencia pro tempore. Uno, sin duda, es el establecimiento recién tras 7 años, de trabajo conjunto, los 4 países que hoy día tienen una presidencia rotativa. Cada año, cada país tiene un periodo de 12 meses, se lo pasa al siguiente. Tras Perú, Chile será la nueva presidencia pro tempore. Lo que nos trazamos como objetivo a julio del año pasado fue establecer una visión común, que es lo que la alianza buscaba hacer, cómo es que se veía el 2030. Fecha que no es casualidad, coincide con los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y un poco a partir de ahí, como presidencia, nos hemos trazado, en realidad los 4 países nos hemos trazado objetivos comunes. Y ciertamente también un poco el encargo que tiene el Perú como presidencia pro tempore es establecer metas, acciones e indicadores. Establecida esta visión, parte, de la herencia, que dejaremos, o el legado que dejaremos como gestión, será, diseñar un plan de trabajo del 2030 que permita medir los avances en cada grupo de trabajo y guiar los esfuerzos con miras a posicionar a cada uno de los 4 países, impulsando temas como competitividad y desarrollo, ¿no? Entonces, esta visión, si ustedes quieren, se ha plasmado en julio del año pasado, y eso un poco cae en nuestros principales objetivos. Tratar un poco de, si ustedes quieren, aterrizar esta visión y medirla y establecer metas que cada grupo técnico consensuadamente se va a fijar. El segundo tema es el tema de la proyección externa. Como les conté inicialmente, nosotros estamos muy interesados en justamente aprovechar los espacios que se den, especialmente en dada la expectativa que genera la alianza como tal. Tenemos hoy día, acuerdos con el Mercosur y con la ASEAN,
Sin embargo, como complementario a ello, estamos negociando acuerdos con la Unión Europea, con la Unión Económica Euroasiática que lidera Rusia, y con el Japón, digamos, un poco tratando justamente de fortalecer la proyección externa y digamos, un poco tratar de, sin descuidar sin duda el Asia, que es un poco también digamos, lo que dirige, digamos, a la PEP precisamente, pero un poco tratar de cubrir aquellos espacios que no son muy útiles con socios que tienen mucha proyección. Entonces, si ustedes quieren proyección externa, nosotros estamos un poco trabajando en esos temas. También nuestra aspiración suscribir estos acuerdos con la Unión Europea, con la Unión Económica Euroasiática y con el Japón al término de la presidencia peruana. Y estamos un poco, en ese proyecto. Justamente lo comentaba hoy recibimos la respuesta de Japón, digamos, un poco nuestra idea de cerrar esto con miras a seguir construyendo sobre aquello que tenemos. El tercer tema es dinamizar el rol de los estados observadores. Ya lo mencionó la congresista, tenemos hoy día 55 estados observadores de los 5 continentes. Y lo que ha pasado hasta hoy es que mucha de la cooperación que ha venido ha sido un poco lo que el cooperante te daba. Esto tengo yo, te lo ofrezco. Sin embargo, y crítica interna también nuestra, nosotros como alianza hasta hoy nos pareció importante dinamizar esta relación y que sea la alianza la que diga, oye, esto es lo que yo necesito. Digamos, y digamos, un poco en ese sentido estamos trabajando hacia un foro de cooperación que va a ser en Lima, 23 y 24 de abril. Le hemos pedido a los grupos técnicos de la alianza que ellos sean los que nos hagan llegar sus perfiles de proyecto. Y un poco, si ustedes quieren, tendremos ya perfiles de proyecto que reflejen lo que la alianza, lo que los 4 países necesitan. Y no solo eso, si ustedes quieren, tenemos una demanda mucho más perfilada, una cooperación más focalizada a nuestros intereses, que nace de los sectores. Y paralelo a eso, siendo la actual economía del mundo, nos parecía importante también que la alianza se trace el reto de fijar una primera oferta de cooperación. Entonces, digamos, si ustedes quieren, la idea es mostrar un rol dual de la alianza, y este foro en Lima tiene esa finalidad. Sin duda unos componentes más, pero digamos, en el tema de proyectos propiamente, esa es la finalidad, que la alianza diga, este es mi cartera de proyectos, este es mi portafolio, y un poco promover aproximación con los estados observadores con miras a un poco caminar hacia trabajar a temas que sean de su interés. El cuarto tema sobre el cual quería comentarles, y también sin duda es un reto interno, es la mejora de la gobernanza. Hay muchas críticas, sin duda también académicas, de que la Alianza del Pacífico no cuenta hoy con una secretaría. Y nosotros, digamos, hemos como presidencia pro tempore conseguido apoyo de la comunidad andina de fomento. Nos están ayudando justamente a armar lo que va a ser la plataforma digital de la Alianza del Pacífico. Que tengamos la posibilidad de tener un espacio virtual en el cual nosotros podamos comunicarnos, asegurar que las comunicaciones sean más fluidas y acortar los tiempos de respuesta. Es uno de los retos que nosotros también nos hemos trazado como presidencia. Recientemente, el viernes pasado, me parece que el canciller firmó este acuerdo con el presidente de la CAF. Así que sin duda es un proyecto, digamos, que también esperamos que sea un legado con miras a reforzar internamente la Alianza del Pacífico y su gestión. Quinto tema es sin duda la contribución a los ODS. Como les comentaba, la visión se vincula a ese tema y nosotros, digamos, tanto la visión que la Alianza se ha trazado como digamos, que tiene ese fin, que los 4 países también contribuyan al cumplimiento de este objetivo. Y un poco la muestra de ello en un tema que nos parece sin duda muy del día a día también, es esta iniciativa que los ministros del Ambiente a nivel de la Alianza han tomado para suscribir una declaración justamente que busque la prohibición de plásticos de un solo uso, un tema que ustedes han visto aquí en el Perú, se está moviendo, se mueve en Chile, una iniciativa común que por un lado responda a un liderazgo que la Alianza también debería tener. Nuestra idea es que esta declaración, una vez suscrita por los ministros del Ambiente, quede abierta hacia la adhesión por parte de observadores, y un poco ahí veremos, digamos, el tema del liderazgo de este mecanismo, porque bueno, hay que construir un poco también tomando en consideración las variables que nos interesan internamente, ¿no? Un tema
Un sexto tema para mí es el tema de los encadenamientos productivos, un tema sobre el cual hemos conversado mucho con muchos de los colegas, lo hacemos sin duda muy a menudo, pero digamos, ha sido también en julio de este año que el grupo de la Alianza ve la necesidad de que haya un grupo técnico especializado en el tema. 8 de cada 10 empresas son pymes, son micro y pequeñas y medianas empresas. Así que sin duda, cualquier esfuerzo puede ir tiene que construirse reconociendo esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, este grupo tiene un poco el trabajo de ver como conjunto qué cosas podemos hacer, hacia dónde podemos dirigirnos, ver hacia qué mercados son oportunidades para nosotros. Yo un poco plasmaría estos si ustedes quieren, retos que nosotros tenemos como mecanismo. Hoy día ustedes tienen el 92% de los productos libre de arancel en la alianza. Nuestra meta es al 2030 que estemos al 100%, que sea totalmente libre en materia arancelaria. Estamos negociando con 4 países que son Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, que buscan ser estados asociados a este mecanismo. Son países que son OCDE, que son APEC, TPP 11. Sin duda, yo creo que la proyección nuestra, siento mucho que tener el objetivo de ser una contribución hacia aquellos temas, que nosotros venimos conversando en el día a día, y sin duda espacios como este para nosotros como Cancillería son importantes para recoger impresiones de ustedes. Nosotros no podemos delegarlo, de tanto el lado académico como el ámbito privado, que es también que es un componente, importante de la Alianza del Pacífico. Hay un consejo empresarial que hoy día lo preside COMEX, que también, de manera paralela a lo que nosotros hacemos como si ustedes quieren, como esfuerzo de estos sectores, complementa aquello que trabajamos. Así que bueno, con eso agradecerles la oportunidad y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Y cedemos el uso de la palabra al representante peruano del Grupo Técnico de Pymes de la Alianza del Pacífico, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Lisandro Alejandro Gutiérrez Neira, por el mismo tiempo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Agradeciendo en primer lugar la presentación que ha hecho la congresista Aramayo, porque nos ayuda a ubicar, a reflejar la importancia que tiene la micro, pequeña y mediana empresa en el desarrollo de nuestros 4 países miembros de la Alianza Pacífico. Como se ha mencionado, cerca del 66% del PEA de los países de la Alianza Pacífico está conformado por, operarios que trabajan en la micro, pequeña y mediana empresa. En tal sentido, es muy importante buscar el desarrollo de estas empresas, buscar que las empresas comiencen a evolucionar, que pasen de una instancia de micro, pequeña y mediana, y obviamente mediana a gran empresa. Para ello tenemos que aprovechar las oportunidades que genera la Alianza del Pacífico, las oportunidades que genera la Alianza del Pacífico, no solamente de manera interna, sino también hacia el exterior. En la cuenca del Asia Pacífico tenemos, el mercado mucho más grande, más importante del mundo, no solamente actualmente, sino en las perspectivas futuras. En tal sentido, nosotros en el Grupo Técnico de Alianza Pacífico, de Pymes, de Alianza Pacífico, hemos reflejado, unas metas a futuro, un futuro esperamos no tan lejano, en el cual hemos indicado que queremos tener unas políticas públicas que ayuden al desarrollo de las pymes, pero que sean políticas públicas que sean, medibles en el tiempo, que realmente sean publicables, que sean transparentes y que justamente ayuden al desarrollo de las pymes. Queremos contar con un sistema integrado de información que sea abierto, que sea visible y que realmente refleje la información que requieren los empresarios, Queremos contar con un sistema de atención adecuado del lado de los gobiernos hacia los emprendedores, hacia los empresarios, que puedan brindar la debida información también y la debida orientación en su quehacer empresarial diario, Igualmente queremos contar con herramientas financieras adecuadas a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, Muchas veces tenemos herramientas financieras que no responden a la realidad de la pequeña y mediana empresa, o intereses altos, o no llegan al momento en que debe llegar. El empresario pyme generalmente necesita
una inyección fuerte de capital para poder desarrollarse y digamos no tenemos en ninguno de los 4 países en realidad herramientas adecuadas para responder a esta necesidad. Entonces queremos contar con ese tipo de herramientas. Y finalmente otro de nuestros deseos o aspiraciones futuras como grupo es el participar activamente en los sistemas de compras públicas, ¿no? El sistema de compras públicas que de los 4 países representa un gran mercado y en el cual se puede dinamizar efectivamente el crecimiento y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Para efectos de cumplir estos retos o estas expectativas, hemos estado trabajando ya el grupo desde hace final del 2003 en realidad, en varias herramientas que esperamos que ayuden a posicionar o que ayuden a mejorar esta situación o a alcanzar esta situación, esta expectativa futura. Quizás la más importante que tenemos nosotros y que ya estamos a punto de concluir es el desarrollo del índice de políticas públicas que hemos desarrollado en conjunto con la OCDE, financiado con CELA y con el CAF. Este índice de políticas públicas se espera ser presentado el 25 de abril de este año acá en Lima. En tal sentido, vamos a tener a lo largo de 7 dimensiones de estudio, digamos, indicadores que van a ser medibles cada cierto tiempo, en el cual nos reflejen la realidad de cómo tenemos en el avance de nuestras políticas para que nos ayuden a corregirlas, a mejorarlas, a adoptar nuevas herramientas, ¿no? Y con ello podamos realmente poder ofrecer al sector empresarial PYME herramientas que puedan acceder, a las que ellos pueden acceder, a herramientas que puedan utilizar y que herramientas que realmente solucionen su problema, ¿no? Igualmente hemos trabajado el Fondo de Capital Emprendedor que ha sido mencionado en la exposición de la congresista, ¿no? Que es un fondo en el cual se construyó con fondos del FOMIN, de México, de Colombia. Perú estábamos buscando justamente la capitalización en el fondo, igualmente Chile, pero la idea es que con este fondo se inyecte capital inteligente a las empresas de una manera que ellas puedan aspirar a ser socios en realidad. No reciban un préstamo, sino se convierten en socios del fondo y de esa manera puedan obtener rápidamente, digamos, capital, siempre y cuando sea obviamente un proyecto que sea realmente atractivo, ¿no? El fondo lo que busca es justamente su desarrollo y su crecimiento y para ello busca entregar capital inteligente a las empresas. Entonces para ello hemos creado este fondo, está creciendo, actualmente está por un orden de los $42 millones, esperamos que llegue a los $100 millones el próximo año, ¿no? Igualmente hemos firmado un memorándum de entendimiento entre las agencias que están responsables de operar los centros de desarrollo empresarial. En este caso el Ministerio de la Producción tiene a su cargo los centros de desarrollo empresarial, que serían, digamos, los entes que se encarguen de trasladar, atender adecuadamente a las empresas en todo su proceso de desarrollo, en todo su proceso de captación, asistencia técnica, formalización, etcétera, ¿no? Y para ello estamos trabajando también con la CAF para crear un protocolo de servicios homologado entre los 4 países, dado que los 4 tenemos nuestro centro de desarrollo empresarial. Igualmente estamos trabajando y ya tenemos un mandato para ello en la simplificación de los trámites empresariales. Lo que buscamos con ello es reducir los tiempos y los costos en que las empresas se inmiscuyen cuando, digamos, realizan sus operaciones normalmente. Desde el proceso mismo de creación empresarial, la tramitación de licencias y trámites a través de diversas municipalidades o ministerios o entes en los cuales participen de acuerdo a cada sector, y finalmente también el proceso de liquidación empresarial, que a lo largo de la vía empresarial suelen ser requisitos y trámites que realmente cuestan y que realmente suelen ser engorrosos. Al tener esto en una ventanilla única, digamos, podríamos mejorar el tema de la formalización de las empresas y obviamente mejorar el proceso de crecimiento de las mismas, ¿no? Lo que buscamos con este tipo de herramientas y otras que estamos en proceso de desarrollo es justamente alcanzar estas metas que han sido anteriormente indicadas, ¿no? Gracias. Sí. Agradecemos la participación y continuamos y cedemos el uso de la palabra al señor vicedecano de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, Oscar Malca Guaylupo. A ver. Muchas gracias por la invitación, congresista. Efectivamente, la Alianza del Pacífico es un tema muy interesante. Voy a dividirlo en 2 partes. Por un lado, tenemos la parte macro, donde creo que la labor que están haciendo los estados es muy interesante, pero por otro lado, la parte micro, en la cual me voy a enfocar,
donde hay viejos problemas. Algunos datos rápidos del Perú. Todo lo que el Perú le exporta a Colombia representa apenas el 1.5% de lo que compra Colombia. Todo lo que exportamos a Chile representa el 1.6% de lo que compra Chile. Y todo lo que le exportamos a México representa el 0.1% de lo que compra México. Y si nos vamos a los fundamentos, esto no es nuevo. Este es el tema de lo que llamamos el comercio intrarregional. El comercio intrarregional es un comercio muy débil desde hace muchísimos años, no es de ahora. Viene desde la época del Grupo Andino y es un problema que por algunas causas no ha sabido ser desarrollado, ser atacado. Parte de la explicación está en focalizar los problemas micro solamente por una arista de las tres más importantes de lo que llamamos negocio. La arista International Trade, o lo que llamamos comercio internacional, es una de las tres aristas. Creo que ahí es donde se ha focalizado mucho el esfuerzo. Pero recuerden que el comercio internacional explica por qué hay intercambio entre países. No explica el cómo se hace ni quiénes lo hacen. Entonces, las otras dos líneas, las otras dos dimensiones es lo que llamamos International Management, o la capacidad de gestionar los negocios en el ámbito internacional. Y la tercera son los modelos, en otras palabras, lo que llamamos procesos de internacionalización o Internationalization Process. Estos tres son enfoques teóricos claves para poder aprovechar nuestros mercados. Cuando digo nuestro mercado, estamos hablando no solamente de la Alianza del Pacífico, estamos hablando en general en América Latina. Y les pongo algunos detalles muy importantes y algunas evidencias. El desconocimiento de estas tres áreas en conjunto tiene que tomarse en cuenta para promover la internacionalización de la empresa. Veamos algunos casos. En el ámbito macro, ¿por qué se crean los esquemas de integración? Sencillamente porque hay que crear comercio. Pero la creación de comercio viene de la mano con algo que es usual, la desviación del comercio. Esto se puede trabajar a nivel macro, pero hay que hilarlo a nivel micro, es decir, con la capacidad empresarial. ¿Y qué tenemos en el caso del Perú? En el área de negocios internacionales tenemos muchas investigaciones que están a disposición de todos. En una de esa investigación que es clave, y en cualquier país empieza por eso, es el estudio del comportamiento de las empresas. Cómo se comportan las empresas a lo largo del tiempo. ¿Qué encontramos en el caso de Perú? Tomando una serie de datos desde el año 2000 hasta el año 2008, una serie donde el Perú solamente creció en materia de exportaciones, y después lo hemos corroborado con la serie de datos de 2010 hasta el 2017, hemos encontrado que del 100% de empresas que exportan, más del 82% de empresas son esporádicas. Ojo, no estoy hablando de una empresa, estamos hablando del 100% de empresas que exportan, más del 82% son esporádicas. Esto se agrava con otro problema. Cuando les preguntamos a las empresas esporádicas por qué no tienen continuidad, viene un problema grave, que en resumen lo podemos decir, bueno, hay que poner un poco de estadísticas para validar lo que se dice. Haciendo un poquito de análisis factorial, que encontramos que el factor más importante, resumido en una sola expresión, falta de capacidad gerencial para la internacionalización. Entonces ahí tenemos un problema grave, y eso en parte explica por qué existe una alta concentración del comercio en el Perú. Son pocas empresas, pocos mercados y pocos productos. A este tema de la alta tasa de empresas esporádicas y de la falta de capacidad gerencial que se nota en muchas empresas, ¿qué es lo que sucede? Si le agregamos la parte International Management, lo de gestión internacional, una variable de éxito en la internacionalización de la empresa es cuando estas son empresas EMO. EMO son las siglas de Export Market Orientation, si las empresas están o no orientadas a los mercados. Y esa es una debilidad estructural, porque nosotros vendemos mucho, pero básicamente por las ventajas comparativas. Si hubiera un decreto que anule las ventajas comparativas, ese día no salimos al mercado. En otras palabras, no salimos a vender, nos vienen a comprar. No es en absoluto,
pero en términos de números relativos, eso es lo predominante. ¿Cómo pasar y a crecer en ese tema? Entonces, una de las fórmulas que usualmente se han hecho en otros países es fortalecer, pero de verdad, las capacidades gerenciales. Esto parte por un mal estructural de siempre. Se lo digo como anécdota de lo que pasó hace muchos años. En una región del país nos llaman para hacer auditoría de capacitación. Vimos lo que se había gastado y la cantidad de programas que se habían hecho. Y cuando hicimos la primera evaluación, todos salieron desaprobados. Entonces, no hay que confundir charla de difusión con formación. Entonces, la formación tiene que ser evaluada. Mejor si es con un tercero, para que haya mejores pruebas de evaluación. ¿Esto a qué nos lleva? Que cuando comenzamos a ver el por qué en algunos casos, ojo, eso no es una evidencia empírica, los casos no marcan una tendencia, los casos son hechos aislados, que en el mejor de los casos no da esperanza. Pero cuando vemos algunos esquemas típicos de International Management, que son los factores motivacionales, encontramos que hay MIPES, ojo, no pymes, MIPES que son multinacionales en el Perú. Ejemplo, me encantaría decir el nombre, pero es una MIPE que está al final de la Avenida México, casi llegando a la Avenida Chosica. En mi época le decíamos la Avenida Chosica, lo que llaman Nicolás Ayllón, una zona muy complicada. Pero esta MIPE produce ahí, vende en gamarra, empezó exportando a Bolivia, hoy día tiene oficina en Bolivia, empezó exportando a Ecuador, hoy día tiene oficina en Ecuador, y ellos hasta la fecha no se lo creen. Por definición, una empresa que controla operaciones en más de un país es una multinacional. Primer problema. La academia en parte tiene la responsabilidad de haber dejado vacíos que han sido ocupados de alguna manera u otra, pero no de manera científica. De haber percibido que la definición de multinacional es una definición más de política que una definición de internacionalización de empresa. Entonces, este es un ejemplo, pero ¿cuál es la causa para que esta persona pueda tener, entre comillas, éxito en 3 países, Perú, Bolivia y Ecuador? Otro componente de gestión internacional, la distancia cultural y la distancia psicológica. ¿Qué nos dice la distancia cultural? La distancia cultural es la realidad de los países, las sociedades son como son y son diferentes, pero ¿qué nos dice la distancia psicológica? En la medida que conocemos esos países, vamos interiorizando sus costumbres, vamos adaptándonos y podemos hacer negocio. ¿Y eso qué significa? Que nuestro primer enemigo para no saber qué cosa es mercado es la percepción que podemos tener de un mercado. Esa percepción automáticamente que nos dice que Estados Unidos es un gran mercado y de repente que la Alianza del Pacífico, países muy cercanos a nosotros como la Comunidad Andina, no lo son. Entonces ahí hay un problema de poner números y reducir la distancia psicológica. Otro caso, también aislado, es el éxito de algunas MIPES de gamarra en Brasa. Es un caso muy interesante. Brasa es lo que viene a ser gamarra en Sao Paulo. Brasa es un barrio gigante, el gamarra de Sao Paulo es enorme, pero muchos pymes de Perú llegaron ahí y han tenido relativo éxito. Pregunta, ¿qué factor explica en estos casos aislados el que estas pymes hayan tenido éxito? Es muy simple. Se aventuraron, en el caso de Intinel en Bolivia y Ecuador, descubrió que la distancia cultural entre Bolivia y Perú para hacer negocios era casi cero, es decir, los mismos usos y costumbres de compra-venta, lo que llamamos acá informal, es parte de una cultura. También se aplica en Bolivia y también se aplica en Machala, en Ecuador. Y comenzaron ellos a darse cuenta que podían hacer negocios en ese ámbito. ¿Qué pasa en el caso de Brasa en Bolivia, en Brasil? Es algo similar. La gente comenzó a ver que la gente del interior de Brasil llega a Brasa y compra, y se dieron cuenta que la clave era los grandes buses y camiones en la madrugada. Ahí repartían sus catálogos de lo que ellos tenían en ropa, y la gente se dio cuenta que no era necesario ir hasta Sao Paulo para comercializar, sino ver los catálogos. Y ellos comenzaron a llevar la mercadería a ciertos nodos de distribución, por ensayo, error. En una sola palabra, ellos, sin saber qué es, pero descubrieron la distancia psicológica. Cuando eso se puede enseñar, se puede practicar y se puede ser mucho más agresivo para lograr mejores resultados en la internacionalización de la empresa.
Puedo hablar más cosas, pero es importante medir la creación del comercio. Y cuando hablamos de mediciones, como diría mi abuelita, dímelo con números, hijito. Bueno, los números son muy importantes para uniformizarnos en todos y tener una misma percepción. Pero los números no salen como conejos de un sombrero mago. Los números son consecuencia de la rigurosidad científica que tiene que haber en cualquier modelo y un sustento teórico para ello. Uno de los números más simples para estimar dónde están las oportunidades para las pymes dentro de la Alianza del Pacífico es que tenemos que calcular lo que se llama las ventajas comparativas reveladas normalizadas. Una de las falacias que usualmente se ven es que cuando nosotros decimos exportamos, por ejemplo, a Estados Unidos 100, cuando Estados Unidos compra 1.000.000, tenemos muchísimo mercado. Eso es falso. Porque para saber dónde están las oportunidades tenemos que ver cuáles son nuestras capacidades. Entonces solamente nuestras capacidades, si nuestra capacidad es para llegar a 2, hasta ahí podemos llegar. Entonces siempre se tienen que identificar las oportunidades en función de las capacidades. Hay que medir las dos cosas. Y cuando hablamos de la ventaja comparativa revelada, lo que nos indica es qué podríamos vender en la región. Y un ejemplo, hicimos una investigación para un sector que está todavía en crisis, y si ponemos los números no debería estar en crisis, confecciones. ¿Por qué este sector cae? Alta tasa de empleo y demanda de mano de obra. Comenzamos la investigación porque el impacto social es muy fuerte. Comenzamos a revisar qué es lo que el Perú vende al mundo y qué es lo que la Alianza del Pacífico compra del mundo, para el caso de confecciones. Aplicando la ventaja comparativa revelada normalizadas, identificamos nuestros mejores productos hacia Colombia, hacia México y hacia Chile. Esos productos había que cruzarlos con la contraparte, lo que se llama la capacidad relativa de compra revelada, es decir, la capacidad de comprar de estos países. Entonces, la ventaja comparativa revelada normalizada son nuestra capacidad de vender, y la capacidad relativa de compra es la capacidad que ellos tienen de comprar. El cruce que nos salía, que nosotros para el caso de Colombia teníamos alrededor de 16 partidas arancelarias que el Perú vende al mundo, que Colombia compra del mundo, pero nosotros no le vendemos a Colombia. Ahí hay una evidencia de que no somos EMO, no somos empresas orientadas a los mercados. Lo mismo sucedía en Chile, menos partidas, y en México había alrededor de 26 partidas, que México compra del mundo, Perú la vende al mundo, pero no se la vendemos a México. Lo mismo sucedía con Chile. Entonces, esa capacidad fina de identificar las cosas es una tarea que no está en el 100% del Estado, y es una capacidad que las empresas tienen que desarrollar. Entonces el énfasis es cómo pasamos de la macro a la micro para tangibilizar sobre todo la generación y el mantenimiento de empleos con dignidad y con calidad. Entonces ese es un elemento. Otro elemento importante es lo que Perú compra. Si Perú compra del mundo, pregunta, ¿qué país de la Alianza del Pacífico podría vendernos? Y de esa manera podríamos estar evitando desviación de comercio y generando creación de comercio, oportunidades para los miembros, más aún si tenemos estados asociados. Pongo un ejemplo de estados asociados. Nueva Zelanda, perfectamente complementario con Perú, para hacer inversión neozelandesa en Perú, y desde Perú distribuir al área. Hay mucho que hacer. Y yo creo que lo más importante es hacer investigación sólida, con teoría y evidencia empírica sustentada en las estadísticas. Muchas gracias.